La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que la produce un bacilo que fundamentalmente afecta a los pulmones, pero también puede afectar a otras partes del organismo, pues como el cerebro, produciendo meningitis, los huesos o incluso otros órganos. La tuberculosis se transmite principalmente a través del aire, es decir, una persona con una tuberculosis pulmonar, que es la forma más común, cuando respira y sobre todo cuando tose, emite bacilos, que son microscópicos, y las personas que están en cercanía pueden inhalar estos bacilos y por lo tanto infectarse. De todas maneras, por una exposición de una sola vez o muy ocasional, generalmente las personas no se infectan, sino que se necesita una exposición repetida y normalmente en espacios cerrados. Por eso es típico los brotes que se producen en familias o en centros de trabajo muy cerrados, pero por ir por la calle y cruzarse con alguien que tosa, que tiene una tuberculosis, no nos vamos a infectar. La tuberculosis no es hereditaria. Se puede transmitir de padres a hijos, como a tu abuelo o a un amigo, porque es una enfermedad infecciosa, pero no es hereditaria. La tuberculosis es una enfermedad que si se diagnostica pronto y se trata, y el tratamiento es muy sencillo, se cura y no tiene por qué dejar secuelas. El problema es que hay formas de tuberculosis que pueden ser más lo que llamamos crípticas, que no dan la cara de una forma tan clara, que sí que pueden tardar en ser diagnosticadas y entonces producir problemas pues como una meningitis que deje secuelas, problemas en los huesos, problemas en otros órganos. Por eso es importante, y en el caso de la pulmonar, claro, puede producir derrame pleural o destrucción pulmonar, pero eso es importante sospecharla pronto, porque su tratamiento no es complejo, es con pastillas, y si se trata pronto y bien, no tiene por qué dejar secuelas. España fue un país tradicionalmente con altas tasas de tuberculosis, pero gracias a los programas preventivos y de tratamiento, pues estamos ahora considerados un país de baja endemia, es decir, tenemos en torno a 10 casos por cada 100.000 habitantes, la mayoría de ellos de tuberculosis pulmonar, que es lo más normal. Sin embargo, a nivel mundial, la situación desgraciadamente no es tan positiva, ¿no? Tan halagüeña. La tuberculosis mata 1.600.000 personas al año y es la enfermedad infecciosa que más personas mata y además produce muchísimos casos de infección. La tuberculosis es una enfermedad que cuando nos infectamos, nuestro propio sistema inmune, como con otras enfermedades, lucha contra ella y la mayoría de los casos es capaz de controlarla, de aislarla, de manera que en general solo un 10% de las personas que se contagian van a desarrollar una tuberculosis clínica inmediatamente, es decir, se van a poner malos, van a tener fiebre, van a tener tos, una meningitis en el caso de los niños, que la tuberculosis en los niños pequeños es más grave, es decir, van a tener manifestaciones típicas de la enfermedad, más o menos 1 de cada 10. El resto de las personas quedan infectadas, el bacilo queda en el organismo y queda controlado por las defensas. Eso es lo que llamamos una infección latente tuberculosa, es decir, tenemos el bacilo, pero lo tenemos controlado. El problema es que, claro, la vida es muy larga y más o menos un 10%, un 12% de estas personas, a lo largo de su vida, ese bacilo puede reactivar. Y eso es más típico en personas con problemas de la inmunidad, personas con diabetes, desnutridos, ancianos. Entonces hay que tener muy claro que infección tuberculosa es el bacilo presente en el organismo sin dar síntomas, y la enfermedad tuberculosa, lo que conocemos por tuberculosis, es cuando ya estamos enfermos, tenemos síntomas, tos, fiebre, pérdida de peso, etc. El tratamiento de la enfermedad tuberculosa no es complejo y si se hace bien y pronto va a conseguir la curación de la enfermedad prácticamente sin secuelas. Se hace con combinaciones de tratamientos, con combinaciones de fármacos. No la tratamos solo con un medicamento, sino varios medicamentos que suelen ir en combinaciones que se toman por vía oral, con lo cual el tratamiento es sencillo, es muy accesible. Lo único es que es un poco pesado porque es largo, generalmente son 6 meses de tratamiento, pero con eso quedaremos curados de la tuberculosis. El problema es hacerlo mal, porque hacerlo mal puede generar que aparezcan resistencias y cada vez hay más casos en el mundo de tuberculosis que son resistentes o multiresistentes. Es decir, que los medicamentos mejores que tenemos y los que se utilizan en primera línea empiezan a dejar de ser efectivos y ya tenemos que utilizar medicamentos que ya no son tan buenos y son más tóxicos.